Muy buenos días con todos y todas. Desde la Sugerencia de Documentación e Investigación Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta y última jornada de actualización normativa organizada en el marco del proceso de las elecciones generales 2026, que se llevará a cabo el 12 de abril de ese año. Como hemos señalado a lo largo de estas jornadas, el objetivo principal ha sido presentar y analizar los cambios normativos y operativos más relevantes que se aplicarán en este proceso electoral. A continuación, les comentaré brevemente la metodología que seguiremos durante esta jornada. En los primeros 50 minutos contaremos con las exposiciones de los sugerentes invitados. Luego les invitamos a registrar sus dudas o comentarios en el chat conforme vayan surgiendo. Al término de las exposiciones, abriremos un bloque para responder las preguntas formuladas. En los últimos 10 minutos se habilitará un formulario virtual de asistencia, el cual incluirá 4 preguntas de opción múltiple relacionadas con los contenidos abordados, que por favor les solicitamos que puedan completarlo. Muy bien, a continuación vamos a dar inicio a las exposiciones del día de hoy. Para el día de hoy nos acompaña el señor Luis Camino Palomino, sugerente de la Sugerencia de Verificación y Control, quien abordará las actualizaciones sobre el financiamiento público y privado de las organizaciones políticas, y la señora Karina de Jesús Rivera Bustamante, sugerente de la Sugerencia Técnica Normativa, quien expondrá sobre las actualizaciones en el financiamiento público indirecto en el marco de las elecciones generales 2026. Ambos expositores pertenecen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios y presentarán los principales cambios normativos que regirán este proceso electoral. Bueno, a continuación le damos el pase al señor Luis Camino Palomino para que pueda presentar. Señor Luis Palomino. Y de ahí vamos a compartir. Ok. En modo A copita en la ver, ¿me parte pueden escuchar? ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, se puede visualizar y se puede escuchar correctamente. Ya, a Sí, en ver, la vamos a parte de ver. abajo, en la parte inferior derecha, A ver. para colocarlo en copita para verlo en modo presentación. Ahí está. Perfecto. ¿Me pueden ver? Listo, ahora sí, muchísimas Ya. gracias. Lo Ok. escuchamos. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Vamos a continuar con el programa sobre las actualizaciones sobre el financiamiento privado y público de la Ley 28094, que es la Ley de Organizaciones Políticas. Antes de iniciar puntualmente a las modificaciones, quería citar el artículo 28 de la Ley 28094, que establece que las organizaciones políticas pueden recibir financiamiento tanto privado como público. Estas son las dos fuentes de financiamiento. Asimismo, este financiamiento público puede ser subdividido en financiamiento público directo y financiamiento público indirecto. Ahora vamos a citar las modificaciones que se han dado tanto en el financiamiento privado como en el financiamiento público. Es importante citar que durante el desarrollo de la exposición, básicamente vamos a abordar lo que es financiamiento privado y financiamiento público directo. El financiamiento público indirecto será motivo de explicación en la siguiente exposición por parte de Karina. A raíz de la Ley 322/54 se modificó la Ley 28094, que es la Ley de Organizaciones Políticas, en el cual se hicieron modificaciones tanto al artículo 29 sobre el financiamiento público directo como también sobre el artículo 30 que corresponde al financiamiento privado. Asimismo, dentro de las disposiciones complementarias, establecían que la OMPE, dentro de un plazo de 60 días de entrada en vigor esta norma, tenía que adecuar sus procedimientos internos, así como la normativa reglamentaria. Esta norma fue publicada el 31 de enero del 2025 y entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Es así que el día 20 de marzo se publicó en el diario Perual El Peruano la resolución jefatural 030/2025, que es nuestro nuevo reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios de la ONU.
¿no? En este reglamento se recogen las modificaciones que se plantearon tanto por financiamiento público como también por financiamiento privado y las que vamos a citar a continuación. Posteriormente, le quería mencionar que también hubo una nueva modificación al reglamento. Esto fue a raíz de una modificación que se presentó en la Ley 322/54, que incorpora la 19ª disposición transitoria de la Ley 26859, que es la Ley Orgánica de Elecciones, mediante el cual establecía que las candidaturas a elecciones primarias se presentan ante los órganos electorales estatutarios. Era algo que antes no se daba, normalmente siempre se escribía ante el jurado electoral especial. A raíz de esta modificación que se presentó en esta ley, se tuvo que hacer una nueva modificación al reglamento, la misma que se publicó el día 16 de abril de 2025, fue una resolución jefatural, la 57/2025, emitida el 14 de abril de ese mismo año, en el cual se incorporan dentro del reglamento de esta resolución jefatura 030 una tercera y cuarta disposición transitoria, estableciendo que se encuentran obligados a presentar información financiera tanto las organizaciones políticas como los ciudadanos cuya candidatura haya sido inscrita ante el jurado electoral especial. Para estos casos, tanto para las elecciones generales 2026, estableciendo las dos entregas que establece la ley. En la primera entrega, que se realizaría desde la convocatoria hasta 30 días calendarios antes del día de la elección, y el plazo de la presentación será fijado por la OMP. Normalmente en los procesos electorales siempre se emite una resolución gerencial mediante la cual se establece el plazo máximo para la presentación de información financiera. Teniendo en cuenta que elecciones generales van a ser realizadas en abril, aproximadamente en marzo debería estar determinándose la fecha de la presentación de la primera entrega. En cuanto a la segunda entrega, su presentación se realiza en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la conclusión del proceso electoral publicado en el Diario Oficial del Peruano. En cuanto a financiamiento privado, ya vamos directamente a las modificaciones que se han presentado a la ley. En el artículo 30, se modificó el artículo 30 de la ley 28094, como le comenté en el comienzo, en el cual se incorpora ya la persona jurídica nacional con fines de lucro como aportante. Es una de las modificaciones más sustanciales que ha habido. Como se recuerda, en los procesos anteriores, las personas jurídicas, todo tipo de personas jurídicas, tanto nacionales con fines de lucro o sin fines de lucro, estaban prohibidas de realizar aportes. Con esta modificación se está incorporando solo a la persona jurídica nacional con fines de lucro. Es decir, las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro siempre siguen siendo prohibidas para realizar aportes a las organizaciones políticas. Igualmente se establecen topes, ¿no? Topes para los aportes. En cuanto a los topes de los aportantes, se establece un tope de 200 UIT al año por aportante por organización, para cada organización política. El aporte permitido antes de la modificación de la ley era de 120 UITs, que equivalía teniendo en consideración la UIT del 2025, actualmente que es 5.350, equivaldría a 642.000 soles. Con la nueva modificación, con estas 200 OIT, los aportes que podrían realizar ya cualquier aportante de persona jurídica a una organización política podría ser hasta 1.070.000 soles. Igualmente, no se pueden aportar más de 500 UITs al año, sin importar el número de organizaciones políticas a las que aportes. Otra modificación. Es decir, un aportante puede realizar aportes a más de una organización política. Entonces, en este caso de 500 UIT, un aportante podría aportar a la organización política 1, 200 UIT, a la organización política 2, 200 UIT, y a una tercera organización solamente podría llegar hasta 100 UIT para no sobrepasar el tope de 500 UIT por aportante que establece la norma. Ese es en cuanto a aportes. En cuanto a ingresos, también ha establecido topes
la modificación a la ley. En este caso, ha establecido un tope de 200 UITs por cada actividad proselitista, ¿no? Anteriormente, lo que estaba establecido en la norma era de 100 UIT, ¿no? Ahora la norma la ha duplicado a 200 UIT, tal como eh, el mismo criterio para los aportes ha establecido también como para ingresos, 200 UIT para ambos casos. Importante precisar que en cuanto a las actividades proselitistas, la norma también precisa que no solamente los ingresos, sino también todos los aportes que se puedan realizar para la realización de estas actividades deben contar con su debida identificación y tanto aportes en efectivo como aportes en especie y deberían ser debidamente bancarizados. Otra modificación que se ha presentado en el artículo 30C es sobre los aportes a través del Banco de la Nación. La norma establece que el Banco de la Nación habilitará una cuenta operativa recaudadora por cada organización política para que se puedan realizar estos aportes a través del Banco de la Nación, estableciendo que estos aportes, de acuerdo al convenio suscrito entre ONPE y el Banco de la Nación, también con participación de personal de la SBS, se ha establecido que el Banco de la Nación va a poder recibir estos aportes para las organizaciones políticas solamente hasta por el canal de ventanilla, ¿no? Solamente por ese canal, no van a aceptar transferencias, solamente por el canal de ventanilla debido a los requisitos que le exige la norma y de acuerdo a la operatividad que maneja el banco para poder ejercer el cumplimiento de esta norma, es que en primera instancia va a habilitar todos sus canales de ventanilla a nivel nacional para poder recibir este tipo de aportes. Ahora, la norma señala que estos aportes hasta por el Banco de la Nación no pueden exceder el límite del 40% de las 200 UIT, es decir, 428.000 por aportante al año. Igualmente, establece la norma que el Banco de la Nación va a requerir a cada aportante el nombre completo o la razón social, porque puede hacerlo una persona natural, una persona jurídica, su DNI o su RUC cuando sea persona jurídica, el monto del aporte y también va a establecer la forma de solicitar a cada aportante una declaración jurada del aportante indicando si su aporte se encuentra dentro de los límites establecidos, es decir, dentro del 40% de las 200 unidades. Ahora, la norma también establece en cuanto a todos los aportes que efectúa el Banco de la Nación, que el Banco de la Nación va a garantizar la confidencialidad del aportante. Es decir, en comprobante, ya sea de depósito o transferencia, no debe constar el nombre de la organización política a la cual se va a realizar el aporte. Entonces, cada organización política, para poder aperturar esta cuenta en el Banco de la Nación, obviamente va a remitir una carta de instrucción al banco, señalando pues quiénes son sus representantes legales, quién es el tesorero de la organización política y cuál es la cuenta a la cual van a destinar estos fondos que recepciona el Banco de la Nación por parte de los aportantes, ¿no? El Banco de la Nación, culminado el día, establece la norma, debe conciliar y a partir del día siguiente debe realizar las transferencias a la OMP. Ahora, o estas transferencias obviamente que las va a realizar a la cuenta de destino que señale la organización política, pero sin especificar quiénes han sido los que han aportado. Sin embargo, la información que transfiera sobre los aportes a cada una de las organizaciones políticas, esta información sí va a ser remitida a la OMP. A la OMP le va a remitir todos los datos que correspondan a los aportantes, así como también los importes que han sido motivo de comisiones por estas transferencias y por estos cobros que realice el Banco de la Nación por los aportes recibidos como parte de sus comisiones.
La norma también establece que la OMPE es la encargada de supervisar y fiscalizar que el Banco de la Nación cumpla con realizar las transferencias de manera correcta y oportuna, siempre preservando la confidencialidad de los aportantes. Otra de las modificaciones que ha establecido la norma es correspondiente al artículo 31, que es sobre fuentes de financiamiento ilegal. Pues sabemos que existen varias fuentes de financiamiento ilegal, dentro de las cuales la que ha sufrido una modificación sustancial es lo de fuentes anónimas o de cuyo origen se desconozca, ¿no? Se ha hecho una precisión con respecto a esta fuente ilegal, en la cual señalan que todos aquellos aportes que se realicen a través de depósitos bancarios no pueden ser considerados de fuente anónima. Le señala que es responsabilidad de toda entidad financiera, en general, su adecuada identificación del depositante. Las organizaciones políticas, si bien es cierto, no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo, eh, excepto, bueno, los aportes transferidos según lo que establece el artículo 30C con respecto a los aportes del Banco de la Nación. En este caso, quisiera precisar, no es que sea un aporte anónimo lo que transfiere el Banco de la Nación. El Banco de la Nación va a transferir los aportes que sí los va a identificar el Banco de la Nación, porque como hemos citado, el Banco de la Nación va a pedir toda la documentación pertinente por respecto en caso de un representante legal de una determinada persona jurídica para que pueda realizar un abono como persona jurídica, o los datos de una persona natural, determinando todos sus datos personales y los va a identificar plenamente. Lo que no va a hacer el Banco de la Nación es otorgarle los datos de identificación del aportante a la organización política. Solamente a la organización política le va a llegar el importe recibido como aporte a su cuenta. Por ello que la norma establece que tanto el Banco de la Nación como la OMPE van a preservar esta confidencialidad del aportante. Igualmente, la norma ha establecido que los aportes no declarados o que sobrepasen los límites permitidos, ya hemos detallado los límites para los aportes, no se presumen de fuente ilegal, ¿no? Dice que solamente su infracción va a generar una responsabilidad administrativa, entendiendo que esta sería una infracción muy grave, la cual estaría contemplado en el artículo 36 de la ley, que establece que una infracción muy grave es una infracción con una multa mínima de 16 UIT y máxima de 30 UIT. Aquí tenemos un pequeño gráfico de todo el proceso de verificación y control del financiamiento privado. Podemos ver aquí el Banco de la Nación. Como primer punto, el Banco de la Nación, en primer lugar, va a habilitar una cuenta operativa recaudadora a cada organización política, es decir, en coordinación con la organización política, van a aperturar una cuenta para recibir estos fondos que establece la norma, que pueden recibir hasta el 40% de la UIT del tope máximo de 200 UIT. Entonces, el Banco de la Nación habilita esta cuenta y va a pedir unos requisitos al aportante. Los requisitos serían el nombre de razón social, el DNI, le va a pedir a qué organización política van a hacer estos depósitos, el monto del aporte, así como una declaración jurada al aportante de que no se está sobrepasando los límites. El Banco de la Nación va a entregar un comprobante de depósito al aportante, podría ser al representante de una persona jurídica o una persona natural, pero preservando la confidencialidad del aportante. Eso quiere decir que el comprobante de depósito que se le otorgue no va a indicar el nombre de la organización política a la cual están destinados estos fondos. Eso es parte de la confidencialidad del aportante. Posteriormente, el Banco de la Nación va a transferir estos fondos recaudados a la cuenta corriente de la OP, ¿no? Preservando igualmente la confidencialidad, es decir, va a transferir los fondos, mas no va a detallar quién realiza estos aportes. Y, en el punto 5 se establece cómo es que el Banco de la Nación va a transferir esta información a la OMP. Esto va a ser transferido vía una carpeta, vía SFTP, a la OMP, mediante cual la OMP va a recibir
todos los datos de los aportantes, a decir, el nombre de razón social, si es persona jurídica, si es persona natural, su DNI, los montos de los aportes, la fecha de los que se han realizado estos aportes, las fechas de las comisiones, tanto por el aporte como de las transferencias que pueden estar sujetos a estas comisiones, la declaración jurada del aportante y el monto total indexado, ¿no? Esta consolidación de la información lo va a enviar al cierre de cada día, al cierre de cada día siguiente de cierre de todas estas operaciones. La OMPE va a recibir estos fondos, obviamente por una carpeta también vía SFTP del Banco de la Nación, y lo que vamos a hacer aquí ya en el equipo de verificación y control, vamos a hacer la verificación de estos aportes, tanto de personas naturales y personas jurídicas, validando efectivamente que estos aportes no superen lo que establece la norma, que es el 40% de las 200 UIT por aportante al año. Vamos a verificar igualmente que estos aportes no provengan de fuente de financiamiento ilegal. Vamos a hacer las consultas a través del Poder Judicial. Igualmente vamos a utilizar las plataformas que por convenio también hemos suscrito con la SBS para poder hacer las consultas de aportantes. Igualmente se va a mantener la confidencialidad, la actividad y toda la disponibilidad de la información que establece la norma y que, digamos, mantener como que también la confidencialidad de esta información. Ahora es importante precisar que también tanto la OMPE como el Banco de la Nación compartimos información, es decir, muchas veces la SBS a través de la UIF nos solicita información tanto de las organizaciones políticas como de los candidatos y nosotros como OMPE brindamos dicha información. Entonces, por eso que tenemos esa comunicación constante y este intercambio de información. Igualmente, el Banco de la Nación presenta información o informa sobre las operaciones sospechosas que se puedan presentar sobre su operatividad diaria que realiza el banco, ¿no? En cuanto a financiamiento público, ya entramos a la segunda fuente de financiamiento. Como sabemos, el financiamiento público son todos aquellos fondos que otorga el Estado a las organizaciones políticas que alcanzaron representación en el Congreso de la República en el último proceso electoral. Actualmente son 10 organizaciones políticas que tienen esta representación y la distribución actualmente es el 0,1% por cada voto emitido, en consideración que ahorita son 130 congresistas, es como estaba establecido la norma porque ahora ha habido una modificación con respecto a esta distribución, que todavía es aplicable hasta el 26 de julio del próximo año, que acaba el quinquenio. Ya el artículo 29 ha modificado, teniendo en consideración que para el próximo quinquenio se van a elegir diputados y senadores. Entonces, este 0,1% de la UIT se va a mantener, pero esta vez va a ser para el número total de votos emitidos, tanto para elegir diputados y senadores, ¿no? En cuanto a la distribución del 40%, actualmente se distribuye 40% en forma igualitaria entre todas las organizaciones políticas y 60% en forma proporcional a los votos emitidos. La norma actualmente ha cambiado, ahora dice que se va a distribuir el 40% sí en forma igualitaria, pero entre la Cámara de Senadores y o diputados. Y el 60% se va a hacer en forma proporcional a los votos obtenidos tanto para la elección de diputados y senadores. Igualmente la norma establece o precisa de que en caso de existiera la representación solo en una Cámara, esta se efectúa únicamente sobre los votos obtenidos en dicha Cámara, ¿no? Esa es la nueva distribución que regiría ya para el próximo quinquenio, para lo que correspondería al financiamiento público directo para las organizaciones políticas que alcanzarían representación en el Congreso. En cuanto al uso del financiamiento público directo, bien es cierto, no se han presentado ni mayores cambios sustanciales. Hay dos puntos importantes que lo vamos a mencionar. Actualmente, la norma establece que se puede hacer uso del financiamiento público hasta el 50% del financiamiento para gastos de funcionamiento ordinario, inmuebles, muebles, contratación de personal y servicios diversos. Es aquí en servicios diversos que incluyen los servicios de asesoría y patrocinio legal, que lo vamos a detallar más adelante.
y no menos del 50% para actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. La norma en ese aspecto no ha habido ningún cambio. En cuanto a estas actividades específicas, la norma también señala que durante un proceso electoral convocado pueden involucrar realización de encuestas, desarrollos informáticos, procesamiento masivo de datos. Lo que se ha modificado es, se adicionaba a lo ya dispuesto la implementación, mantenimiento de plataformas de comunicación, así como publicación en medios físicos y digitales. Todos ellos bajo el ámbito de teniendo en consideración los criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Ahora vamos a detallar cada uno de los cambios que estipula la norma con respecto a, al financiamiento público directo. En cuanto a servicios diversos, dijimos pues, que hubo un cambio sustancial y que sí, efectivamente, se ha adicionado que estos van a incluir los servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política, a sus directivos, representantes y voceros en el ejercicio del cargo, ¿no? En estos casos, pues, el servicio brindado se puede dar por una persona natural o persona jurídica que brinda asistencia legal y defensa técnica en procesos judiciales, tanto en materia penal. Es importante tener en cuenta que para que la organización política sustente servicios de patrocinio legal, tanto los directivos como los representantes deben estar debidamente acreditados, escritos en el ROC al momento que se llevan los hechos, ¿no? En el caso de los voceros que no están inscritos en el ROC, no figuran dentro de la inscripción de la ficha ROC, se ha establecido dentro del reglamento que las organizaciones políticas deben comunicar a la OMPE en un plazo no mayor de 7 días calendario cuál es su designación, así como sus respectivas funciones. Y algo importante que sí establece la norma es que en caso de dictarse sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, la organización política debe devolver el dinero empleado para tal fin, solo en esos casos. El otro cambio es respecto al artículo 31 que se ha detallado en realidad, se especificaba aquí en el reglamento eh, sobre el marco de procesos convocados, los tipos de gastos que están permitidos en un proceso electoral convocado, como son dentro de las actividades de formación, capacidad de investigación, se ha establecido que se pueden realizar encuestas. Entonces, en el reglamento se ha establecido que si bien es cierto, está permitido un proceso convocado realizar este tipo de encuestas, estas encuestas tienen que estar directamente relacionadas a las actividades de investigación. Igualmente, tanto para el desarrollo de sistemas informáticos, herramientas digitales o procesamiento masivo de datos, así como también para la implementación o mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación que pueda realizar la organización política, beneficiar el FPD, tanto como publicaciones, tanto en medios físicos o digitales, todas estas deben encontrarse relacionadas o alineadas a lo que corresponden las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. Es decir, no está permitido realizar o utilizar este tipo de gastos para procesos electorales, para temas que tengan relación a esta campaña electoral. En cuanto al artículo 29, también, si bien es cierto, no ha sido una modificación a la ley, pero sí es algo que hemos incorporado en el reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios y que también queríamos citarlo porque consideramos que es un punto bastante importante y que hemos recogido también de las reuniones sostenidas tanto con las organizaciones políticas o diferentes talleres que hemos tenido con diversas instituciones, en los cuales hemos adicionado, recogiendo un poco lo que establece la ley de la igualdad y paridad y no discriminación entre hombres y mujeres, de que en el artículo 29 las organizaciones políticas que tienen este beneficio del FPD pueden utilizar parte del presupuesto asignado por FPD para realizar actividades de formación, capacitación e investigación y que contribuyan a la inclusión efectiva de las mujeres tanto en la vida política partidaria, ¿no? Igualmente, dentro del reglamento se han citado criterios que pueden emplear para poder determinar este tipo de actividades, como son
criterios para formación política, capacitación electoral, investigación relacionada a la participación política y partidaria de las mujeres en, en sus respectivas organizaciones políticas y la difusión de estas actividades. No son criterios que se han puesto a disposición del reglamento, no es algo que obliga la norma, lo que obliga la ley, pero sí hemos considerado implementar en el reglamento como parte de lo que hemos recogido en las recomendaciones y de lo que de alguna manera establece la ley como para poder determinar tanto la igualdad de paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Y es así que muchas de las organizaciones políticas dentro ya de su programación de gastos están incluyendo un tipo de gastos sobre temas exclusivos para mujeres. Sobre la provisión del uso del fondo, también aquí se han hecho algunas precisiones en el artículo 9 del reglamento, en el cual se ha precisado que los fondos del SPD no deben ser utilizados con fines de lucro. Igualmente, para contratación de personal permanente, ¿sí? Para gastos de funcionamiento ordinario y como también para servicios diversos, no pueden contratar personal con personas naturales condenadas con sentencias consentidas o ejecutoriadas. Esta restricción se extiende hasta la aplicación de la rehabilitación que establece el artículo 69 del Código Penal. Igualmente se ha considerado prohibido hacer uso del fondo para la adquisición de bienes o prestación de servicios con directivos que tengan poder de decisión con respecto al uso del FPD o con personas jurídicas que se encuentren vinculadas a ellas. Igualmente, se considera que no se puede considerar, o sea, no se puede hacer uso del fondo o no se considera prohibido hacer este uso del fondo y puede ser sujeto a una presunta infracción cuando la organización política cancele un bien o la prestación de un servicio sin que previamente no haya emitido una conformidad de servicio o la recepción del bien. Y también tenemos aquí otro punto muy importante con el cual hemos estado ya en reuniones con las organizaciones políticas con respecto a la programación de actividades y gastos, ¿no? Esta es una nueva incorporación también en el artículo 11 del reglamento, en el cual se ha establecido que todas las organizaciones políticas eh, para cada ejercicio anual deben elaborar y aprobar una programación calendarizada de todos sus gastos, tanto para actividades específicas como también para sus gastos ordinarios, determinando cuáles son sus costos, cuáles son sus gastos, determinando las fechas de sus actividades, tanto de formación, capacitación, investigación y difusión, ¿no? Y ya hemos tenido unas primeras reuniones porque una vez emitido este reglamento, eh, la programación de actividades y gastos para las organizaciones políticas para lo que corresponde al mes de julio a diciembre, lo han presentado las organizaciones políticas la quincena de este mes. Entonces, ya hemos recibido esta programación de gastos para lo que corresponde al segundo semestre del 2025. Pero la norma también establece que para el próximo año las organizaciones políticas deben presentar esta programación de actividades y gastos hasta la quincena del mes de octubre, ¿no? Igualmente, cualquier modificación o reprogramación debe guardar igual formalidad, es decir, toda esta programación de actividades y gastos debe ser aprobado por su órgano directivo de la organización política, ¿no? Con la finalidad de poder determinar que estas actividades han sido aprobadas por su pleno, autorizado, y que estas actividades se van a realizar durante el año teniendo en consideración que el próximo año, pues el quinquenio para las organizaciones políticas beneficiadas con FPD acaba el próximo año, tienen que presentar hasta la quincena del mes de octubre. Su programación les corresponde de enero al 26 de julio del próximo año, ¿no? Igualmente, de presentarse alguna observación, se le está otorgando a las organizaciones políticas 5 días hábiles para poder subsanar. Paralelamente a estos cambios, la OMP va a realizar visitas programadas de forma mensual a las organizaciones políticas
con la finalidad de poder fiscalizar el cumplimiento de estas actividades programadas y verificar que efectivamente se esté haciendo uso correcto de los fondos otorgados por SPD y sobre todo verificando que se estén cumpliendo las reglas establecidas en la ley, tanto para gastos de funcionamiento ordinario como también para lo que corresponde a las actividades. Bueno, con esto hemos concluido. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para cualquier consulta que quede pertinente. Gracias. Muchísimas gracias, señor Camino. Antes de las consultas, vamos a tenerlas después de la presentación de la señora Karina, por lo cual le invitamos a, a la sugerente de la sugerencia técnica normativa para que continúe con su exposición. Señora Karina de Jesús Rivera Bustamante estaría realizando la presentación. Sí, en la parte inferior derecha para colocar la copita. Listo. Nuevamente colocarla en modo presentación. Listo, ahora sí, se puede observar. Muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar ya. ¿Está bien? Sí, también la escuchamos de manera correcta. Ok, perfecto. Bueno, en realidad, continuando con esta serie de capacitaciones, nos toca hablar del financiamiento público indirecto, la cantidad de información y de modificaciones que ha existido en el financiamiento público directo y en el privado no se compara al mío, solamente temas puntuales de modificación que les voy a pasar a explicar, pero antes es necesario tener en consideración algunos conceptos básicos. Y hay que tener en consideración también que la propaganda electoral no es igual que la propaganda estatal. La publicidad estatal está basada netamente en la ley que lo regula, que es del mismo nombre, la Ley de Publicidad Estatal. Está regulada por la Ley 28874, modificada en el año 2022 por la 31515. En esta, básicamente, ¿qué nos pautea la Ley de Publicidad? Esta promueve conductas de relevancia social, por ejemplo, el ahorro de energía, de repente el pago de impuestos o algún programa o alguna determinada actividad destacada de esa entidad estatal. Por eso es que esto regula la publicidad estatal. Ahora bien, es importante tener en claro que esta ley es la que fijó ahora último, bueno, en el año 2022 y se proyectó hasta la actualidad, el tema de darle mayor relevancia a los medios locales. Entonces se estableció como un tipo de tablita donde decía que si el mensaje estaba orientado a una determinada localidad, sea departamento, provincia o distrito, entonces la contratante, o sea, la autoridad contratante fuera local, o sea, si el mensaje es local y la autoridad es local, entonces la distribución del dinero en sí sería para los medios locales en un 70%. Ahora bien, si el mensaje es de una determinada localidad y la autoridad es nacional, entonces la distribución sería para el medio local en un 50%. Pero si el mensaje es a nivel nacional, entonces también le corresponde al medio local, pero un porcentaje menor que es del 30%. Ahora bien, enfocándonos en lo que es la propaganda electoral en sí, esta propaganda electoral, ¿qué es lo que provoca? ¿No? Esta es una actividad o es una acción que tiende a promover en los electores un favorecimiento en las organizaciones políticas o en los candidatos con la finalidad de ¿qué? De provocar un resultado electoral. Ahora bien, esto es regulado por el Jurado Nacional de Elecciones, en la mayor parte es regulado por el Jurado Nacional de Elecciones y regula en su resolución 112, está publicado este año, en la 112 del 2025 por el jurado, y regula la propaganda electoral, regula la publicidad estatal y también regula lo que es la neutralidad dentro del proceso electoral. Entonces, básicamente, lo que regula, el ente que regula la propaganda electoral es el jurado, pero tiene una competencia que la separa respecto a lo que es la franja electoral y consta de temas de transmisión en radio y televisión. Ahora bien, enfocados dentro de la base legal, es importante también que tengamos en consideración que el artículo 35 de la Constitución dice de manera específica, como ya lo están viendo en pantalla, que se autoriza a la difusión de la propaganda electoral en medios de comunicación radial y televisivo solo
mediante el financiamiento público indirecto, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por constitución está prohibido de que cualquier organización política o de cualquier candidato pueda dar una propaganda electoral en radio y televisión. Eso está prohibido. Solo se da por la franja electoral y a través del financiamiento público indirecto. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Como les dije anteriormente, la propaganda electoral lo regula el Jurado Nacional de Elecciones, pero tiene una excepción que es el tema de la franja electoral, y es por eso que en los procesos de fiscalización que establece el Jurado Nacional de Elecciones, detecta de repente algunas irregularidades, por ejemplo, algunos medios de comunicación brindando propaganda electoral o difundiendo propaganda electoral de organizaciones políticas o de candidatos dentro del proceso electoral, lo cual está prohibido por la Constitución porque solamente está autorizado a través de la franja electoral. Eso acarrea como resultado que se inicien acciones, o sea, procesos administrativos sancionadores en contra de medios de comunicación y está considerado como una infracción grave y con una multa de 16 a 30 UTs. En la actualidad, la OMPE ha interpuesto más de 60 procesos administrativos sancionadores contra medios de comunicación que han incumplido esta obligación. Ahora bien, estamos dentro del parámetro que ya fijó Luis en la exposición anterior. Estamos basados en el financiamiento público, no en el privado. Dentro del financiamiento público está el indirecto y el directo, y a lo que nos enfocamos ahorita es al indirecto. Para eso es importante tener el macro, ¿no? Dentro de este tema, el marco regulatorio que es el indirecto. Estamos en periodo no electoral y en periodo electoral. El periodo no electoral es aquel espacio de tiempo también en medios de comunicación, pero solo del Estado, que es a través del IRTP y de TV, que está en el 7.1 del IRTP, y también en Radio Nacional, que sus frecuencias están diseminadas a nivel nacional. Ahora bien, también es una difusión donde puede establecer sus programas de gobierno, pero dentro de un proceso no electoral. Es decir, su finalidad es solamente establecer que tienen pautas diferenciadas a través de sus estatutos o temas de formación. Podría ser algo que ellos planean proyectar, pero no dentro de un proceso electoral. O sea, eso está prohibido en una transmisión de un proceso no electoral. Y por otro lado, en periodo electoral tenemos a la conocida franja electoral en elecciones generales, en elecciones regionales y municipales, y por primera vez se va a dar franja en elecciones primarias. Es importante que tenemos en consideración porque primera vez se va a dar en dos escenarios. Primera vez se va a dar la franja en elecciones municipales, cosa que no tenía precedente, toda vez que siempre la publicidad o la propaganda que se ha dado es relacionado solamente a las zonas regionales, al gobernador, vicegobernador y consejeros, y no se ha dado tribuna a los alcaldes municipales y provinciales, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que se va a dar esto porque ya se estableció también en la ley. Entonces, va a haber franja también para, no solamente para los regidores, para los regionales, sino también para los municipales y también franja por primera vez en las primarias. Ahora bien, vamos a hacerles un zoom a lo que significa las principales modificaciones en tema de franja electoral. Como les decía, en las elecciones generales, les voy a explicar más o menos qué es lo que es la franja en sí. Son esos espacios que otorga el Estado a todas las organizaciones políticas que se va a dar a través de medios de comunicación, de radio y televisión, y también a través de redes sociales. En esta oportunidad, y como modificación de la norma, se modificó la Ley de Organizaciones Políticas el 14 de junio del 24 a través de la Ley 32058, y en esta se establece una regulación unificada entre lo que es las elecciones generales y regionales y municipales, donde se establece que van a ser 60 días. Porque les comento entre paréntesis, como todos sabemos, antes las elecciones regionales solo tenían 15 días de franja electoral. Ahora van a tener 60 días, menos los dos serían 58 días de franja electoral. Esa es la modificación que se ha dado ahora. Antes las regionales tampoco no tenían redes sociales, solamente la radio y televisión, y ahora también van a tener redes sociales. Después hemos precisado
en el artículo 53.3 del reglamento que para unificar criterios de establecer para la segunda vuelta electoral se ha definido una franja de 15 días, ser precisado en el reglamento de manera expresa. Y también, ¿qué es lo que ha sido de impactante también en ese reglamento en el artículo 58.1? Es que por primera vez está también regulando el tema de redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales es Facebook, es Twitter, es YouTube, entre otras, ya se ha regulado este tema y también se van a dar la posibilidad de que también personas naturales o jurídicas, que son conocidas también como creadores de contenido, como influencers o similares, también van a poder participar de la franja electoral, como sabrán, poder integrar a este tema de personas naturales a muchos famosos, vamos a tener por aquí de repente, para poder integrarlos a ellos, se va a dar una serie de funcionalidades en la plataforma Claridad para que puedan ingresar y de esta manera poder acopiar la mayor cantidad de información. También tenemos que tener ciertos stoppers en el reglamento para que no ingresen una cantidad alucinante de influencers o de creadores de contenido. Entonces vamos a poner de repente algunos stoppers relacionados con seguidores y temas de también de visualizaciones e interacciones que podrían tener estos influencers o creadores de contenido. Esto está en línea con la Ley General de Contrataciones porque por primera vez también se hace una modificación a esta ley y se establece de manera expresa que se va a contratar de manera directa, o sea, las contrataciones van a ser de manera directa para todo aquello que está enmarcado dentro del financiamiento público indirecto. Es importante, también vamos a de repente hacer una proyección de repente más adelante, porque también a propósito del tema de redes sociales se van a dar también modificaciones al reglamento. Ahora bien, es importante también resaltarles cuáles son algunas diferencias entre las elecciones generales y regionales. Debo precisarles de manera previa también que en las elecciones generales, como ustedes saben, de acuerdo a la ley, al artículo 38 de la Ley de Organizaciones Políticas, se creó una plataforma, que es la plataforma Claridad, que es el portal digital de financiamiento, que es el PDF, Claridad, y en esta son las mismas organizaciones políticas las que eligen a los medios de comunicación que previamente van a ser contratados o registrados dentro de esta plataforma en función a una distribución de dinero que se realiza a través de unos cálculos. Cada organización política va a tener una cantidad determinada para poder hacer la franja electoral. Este dinero va a estar dentro de esta plataforma para que ellos puedan adquirir a estos espacios en estos medios de comunicación en función de la distribución de dinero que se le va a dar. Ahora bien, esto no pasa en la actualidad en las elecciones regionales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma modificó el artículo 37 de la LOC, donde establece que ambas se unifican y van a ser 60 días, pero no habla nada respecto al artículo 38, donde en ese artículo 38 nos establece la plataforma de Claridad que van a ser las formaciones políticas las que lo elijan, ¿no? Entonces, mientras que esa modificación del 38 no esté todavía activa o no se dé, todavía hay tiempo porque las elecciones regionales todavía es el próximo año. Entonces, mientras que esta modificación no se dé, en la actualidad, esto es lo que tenemos como diferencias entre elecciones generales y regionales, porque en las regionales sí tiene que establecer los medios de comunicación, la ONFE, a través de sus agencias de medios, que se va a seleccionar a través de un concurso público o determinado a través de personal in-house que sea la que elabore este plan de medios en función a una serie de características y criterios que más adelante les voy a señalar. Entonces, básicamente para determinar cuáles son las diferencias entre las elecciones generales y regionales, básicamente es esto, porque si bien es cierto, están unificadas con respecto a los medios de comunicación que participan en las redes sociales, acá se va a dividir porque en uno estamos viendo solamente candidatos inscritos relacionados a presidenciales, ahora senadores, diputados y parlamento andino, y en el otro lado, en las regionales, lo que vemos es la inscripción definitiva de la fórmula de gobernador, vicegobernador, y la lista de consejeros, ¿no? Y básicamente de uno es para que difunda programas de gobierno nacional y la otra es de programas de gobierno regional o municipal.
Ahora, es importante ver la distribución, ¿no? La distribución en las generales, se distribuye la mitad del tiempo de manera equitativa entre todas las organizaciones políticas o partidos políticos que participan o alianzas electorales, y la otra mitad se distribuye de manera proporcional en función a la representación que cuenta en el Congreso. En esta oportunidad, como sabemos, no tenemos todavía senadores y diputados, así que se va a tener que hacer en función a la representación que en el Congreso que existe en la actualidad, ¿no? En la del 2021 al 26. Y en el lado de las regionales es que el tiempo de distribución es igualitario en cantidad de minutos. Quiere decir que toda la franja, por ejemplo, en Loreto, ¿no? Si todas las organizaciones políticas que están participando en Loreto tienen 2 minutos de visualización de sus programas en medios de comunicación, todas las demás organizaciones políticas van a tener visualización de 2 minutos en esa región, ¿no? Y así sucesivamente. Es importante tener en consideración que acá lo igualitario son los minutos, no es el dinero en sí, porque debemos tener presente que, por ejemplo, los medios de comunicación cobran por una cantidad determinada de segundos, imaginemos 100 soles por 30 segundos que dure el spot, pero en cambio a nivel nacional la diferencia abismal, pueden cobrar 10.000, 20.000 soles por la misma cantidad de segundos. Entonces, la diferencia en dinero es totalmente abismal. Por eso que les cuento que la distribución del tiempo sí es igual dentro de cada región. También es diferente en respecto a la acreditación de representantes. Si bien es cierto, en ambos lados, cada organización política que está debidamente inscrita junto con el tema de candidatos, tienen que brindar quiénes son las personas que se van a acreditar como representantes para poder ofrecer el spot. Entonces, ellos mismos, como organización política, o sea, representante legal de la organización política o el personero, debe acreditar quiénes son sus representantes autorizados. Dice un representante titular y uno suplente. ¿Por qué? Porque se ha dado en la franja electoral que de repente algún candidato súper proactivo quiera presentar su spot cuando no tiene el respaldo y la autorización del partido. Entonces, por eso es que se estableció ese tema de la acreditación de representantes debidamente promovido por la organización política. Entonces, en el lado de generales, es la gerencia de fondos partidarios, que es la nuestra, la que pone en conocimiento de los medios de comunicación cuáles son esa relación de representantes. Y en el lado de las regionales, estas organizaciones políticas con candidatos debidamente inscritos son los que se presentan y acreditan ante los jefes de las ODP que ellos están debidamente representados y acreditados por el partido. Ahora bien, también otra diferencia es el tema del orden de aparición. Por ejemplo, en el tema de las generales, como ellos mismos escogen sus horarios y medios de comunicación, no está tan definido el tema del orden de aparición, ¿no? Entonces, ellos son los que eligen. En cambio, el orden de aparición en las regionales sí se determina a través de un sorteo. Se determina un sorteo público que, como ustedes ya han sabido, se realiza en cada una de las 25 circunscripciones de las ODP y se realiza de manera simultánea. Es un relojito que tenemos todas las veces que tenemos elecciones regionales, donde a nivel nacional se activa ese tema del sorteo y todos estamos en línea en la misma hora, en el mismo momento y el mismo día. Ahora bien, ese es para que demuestren la capacidad de organización que tenemos aquí en OMA. Después, el tema del plan de medios también es diferente. ¿Por qué? Porque en el plan de medios, el catálogo de tiempo y espacio se desarrolla a través de esta plataforma Claridad, donde primero ingresa, se da un registro de postores, se abre la plataforma para que ingresen los postores, se inscriben los postores y después se abre la plataforma para que ingresen las organizaciones políticas a seleccionar a los medios de comunicación. Y, como les dije, en las elecciones generales son las organizaciones políticas las que eligen a sus medios de comunicación para que difundan sus programas de gobierno. Ahora bien, en las elecciones regionales es, como les dije hace un momento, puede ser una agencia que sea seleccionada a través de concurso público o también personal in-house de la entidad a través de la gerencia de supervisión de fondos partidarios, donde establece el tema del plan de medios y tiene en consideración, por ejemplo, las 25 circunscripciones. También tienen que tener en consideración temas de rating, cobertura regional, quiénes son los medios que tienen mayor sintonía, quiénes son los medios que tienen una mayor cobertura. Entonces, todo ese tipo de análisis son los que se desarrolla en un plan de medios regional y ahora, bueno, por primera vez se va a dar en temas de redes sociales que antes nunca se dio en las elecciones regionales. Ahora bien,
Esto también es súper, innovador porque es la primera vez que se da franja en las elecciones primarias. Hemos regulado a través del reglamento cómo van a ser las elecciones primarias, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas, es que se establece una franja electoral para las elecciones primarias. Estas van a tener un periodo de 15 días a 2 días previos, quiere decir que van a ser 13 días de franja dentro de las primarias, y de esta manera se va a dar a través de las 3 modalidades que tiene. Y por eso hemos pauteado el reglamento cómo va a ser la distribución del dinero cuando se trate de las 3 modalidades que tiene, que establece la LOC y que también ahora se regulan dentro del reglamento. Tenemos, en el caso de afiliados y no afiliados, en estos casos, como apuntamos a la mayor cantidad de gente, la distribución del dinero que se va a dar en la franja se va a hacer al 100%. Imaginemos que la cantidad de dinero aportado o establecido dentro de la OMPE que se va a dar, por ejemplo, para temas de franja electoral, imaginemos que va a ser 1.000.000, ¿no? Que se va a otorgar en el tema de la franja electoral para las primarias. Es 1.000.000 que se va a dar para todos. Entonces, ese millón, ahorita como estamos parados en esta actualidad, que son 43 partidos políticos inscritos, entonces ese millón se va a distribuir entre los 43 partidos. Entonces, a cada uno le va a tocar una determinada cantidad. Imaginemos que a cada partido le toca 100.000 soles. Si hay un partido que eligió esta modalidad A, le va a corresponder el 100%. Quiere decir que a este partido yo le voy a dar 100.000 soles para que pueda hacer su franja electoral en radio, televisión y redes sociales. A este partido de los 100.000 soles que tenía asignado, como eligió la modalidad B, y obviamente es menos gente que vas a apuntar, porque solamente es afiliados, es una cantidad muy reducida de participación, entonces le voy a dar el 50% de los 100.000, que sería 50.000 soles. Y a este de delegados, lo que le voy a hacer es, como ha elegido esto, donde solamente apuntas a delegados, que son una cantidad súper más reducida, le voy a dar el 25% de los 100.000 soles. Eso es lo que se ha proyectado y regulado dentro del reglamento para el tema de elecciones primarias, diferenciadas entre cada una de sus 3 modalidades. Ahora bien, es importante también que tenemos en consideración qué cosa dentro de las grabaciones que nos pueden brindar las organizaciones políticas, tenemos que explicar y describir y analizar cuando vienen acá que estas grabaciones no pueden tener en estas propaganda este tipo de selección de pautas, ¿no? No pueden tener en sus videos el uso de logotipos, isotipos, no pueden tener planes de gobierno de otros candidatos. Acá solamente he resaltado algunas cosas más puntuales porque hay mucho más que cuando la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios evalúa para que este spot salga por franja electoral, tiene que pasar por varios filtros. Uno de esos filtros es establecer ese tema de spot, de que no incumplan este tema que es regulatorio, tampoco de no tener imágenes de niñas, de niños o adolescentes dentro del spot, porque inmediatamente ese spot es observado. Se le otorga 2 días al partido político para que subsane esta observación, y en caso que no lo realice, ese spot no sale a la franja, y se lo dice de manera específica dentro de las comunicaciones que podamos tener con los partidos políticos. Esto es un tema que preparé para que vean más o menos de manera general lo que ya les hablé, que en realidad estos son, es la plataforma Claridad, donde tiene un catálogo de tiempos y espacios. Aquí en este catálogo de tiempos y espacio es cuando los medios de comunicación se inscriben y otorgan su parrilla. Ellos van a decir, mira, ¿sabes qué? Yo, Canal X, tengo mis clientes premium o la transmisión de un programa en específico donde me ve la mayor cantidad de gente, por lo tanto, mis segundos en ese programa es más caro que si yo te lo digo en la mañana o si yo te lo digo en la tarde. Entonces, ese catálogo de tiempo y espacio lo establecen los medios de comunicación y ahora lo van a establecer las redes sociales, ¿no? A través de sus creadores de contenido o de repente de agencias de medios o central de medios o agencias de publicidad que puedan participar y que puedan rendir o establecer o transmitir la franja electoral dentro de sus canales, ¿no? Y después
son las organizaciones políticas las que van a elegir a través de su selección, que también se les va a abrir la plataforma para que puedan seleccionar también los medios de comunicación en función a la propuesta que ya ha dado de manera previa estos medios de comunicación, ¿no? Básicamente he consignado los requisitos que son importantes para los medios de comunicación para que puedan ingresar a la franja electoral. Aquí estos requisitos, por si acaso, como les dije en un inicio, van a ser modificados porque ya se va a pautear más detalle técnico respecto al ingreso de los creadores de contenido, básicamente, y también de agencias de medios. O sea, estas modificaciones que vamos a tener dentro de la franja electoral y con posterioridad en el tema de reglamento, que esperemos sea de repente finales de junio o principios de julio, para tener pauteado y mapeado cuáles son los requisitos que van a tener los medios de comunicación de manera literal para poder participar en la franja electoral. Entonces, eso es todo, es un tema más chiquito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Karina Rivera, por su presentación. A continuación vamos a pasar con la ronda de preguntas. Las tres primeras preguntas va a ser para el señor Camino. Y bueno, la primera pregunta es, para la ejecución del financiamiento público directo entre julio y diciembre de 2025, todos los partidos presentaron su programación calendarizada de sus actividades de formación, capacitación, investigación y difusión. ¿Estas son públicas? No, la programación de julio y diciembre, sí, efectivamente todos los partidos han presentado su programación calendarizada. Estas no son públicas, son programaciones internas que manejamos con los partidos políticos, en los cuales, como mencioné anteriormente, vamos a hacer seguimiento del cumplimiento de cada una de sus actividades, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, si una organización política presenta una grabación que incumple lo estimado, ¿qué ocurriría? ¿Cuál es la sanción? Entiendo que es por franja electoral, Karina creo que puede responder. Ah, disculpe, no escuché la pregunta. Sí, nuevamente la menciono. Si una organización política presenta una grabación que incumple lo estimado, ¿qué ocurriría? ¿Cuál es la sanción? Ok, como les dije, no hay ninguna sanción. Lo que pasa es que no se le va a dejar transmitir ese spot, se le va a dar un plazo de 2 días para que subsane, y en el supuesto caso de que no subsane, ese video no estaría en la franja electoral. Se Ok, lo dice de manera específica en la respuesta. excelente, muchísimas gracias. Ahora, respecto a, bueno, una consulta para el señor Caminos. Cuando termine el periodo de gobierno, ¿las organizaciones políticas tienen que devolver los bienes adquiridos con dinero del financiamiento público directo o pasa a ser parte de su patrimonio? La norma establece que todos los bienes adquiridos con financiamiento público directo deben ser devueltos al Estado, ¿no? En caso de que este partido político beneficiario se cancele. Sí. Excelente, Igualmente los saldos no ejecutados que no hubieran podido, valga la redundancia, ejecutado o gastado el partido político hasta el 26 de julio del 2026, eso tendrán que ser revertidos al Estado. excelente. Ahora, para una última pregunta para el señor Camino. ¿Qué ocurre en el caso de los candidatos a congresistas del 2021 que no rindieron cuentas en el plazo establecido? ¿Me podrías repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿qué ocurre en el caso de los candidatos a congresista del 2021 que no rindieron cuentas en el plazo establecido? Todos aquellos candidatos que no hayan presentado su información financiera dentro de los plazos, se les inicia procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Ahora para la señora Karina Rivera, nos hacen la consulta. ¿Es el Jurado Nacional de Elecciones quien define los criterios sobre qué es propaganda y qué no? Lo que pasa es que los criterios de propaganda electoral que define el jurado está dentro de su legislación, pero sí, exacto, propaganda electoral sí, pero si es relacionado a temas de medios de comunicación, de radio y televisión, eso es una competencia exclusiva de la ONU y por eso lo deriva. Prueba de eso es que en sus fiscalizaciones deriva esos temas aquí a la ONU. Ok, ahora otra consulta sobre la creación de contenido por parte de los influencers. ¿La OMPE definirá
especificaciones técnicas para esos productos o ellos tendrían libertad de ofrecer lo que mejor les parezca? Como les dije ya dentro de la capacitación, efectivamente vamos a estar próximos a brindar una modificación del reglamento, a realizar una modificación del reglamento porque vamos a poner características técnicas respecto a la participación de redes sociales, específicamente creadores de contenido, para que puedan participar en la práctica. Sí son términos técnicos relacionados, como le dije, a cantidad de seguidores, a cantidad de interacciones que tengan que ver con el tema del spot particularmente, y se va a dar esas modificaciones en una próxima modificación que esperamos sea la primera semana de julio. Ok, y una última pregunta. ¿Se está trabajando con las plataformas como Meta o TikTok para rastrear los spots publicados por las organizaciones políticas en redes sociales? Ok, eso lo está viendo Luis. Entendería que sí, pero Luis contesta esa parte. Sí, actualmente tenemos un equipo, un personal, un equipo que está trabajando con el rastreo más que rastreo, verificación de la propaganda que están emitiendo tanto organizaciones políticas como también posibles candidatos porque todavía no tenemos candidatos oficiales, ¿no? Para senadores o diputados para estas elecciones generales 2026. Excelente. Muchísimas gracias a ambos expositores por sus valiosas disertaciones y aporte durante esta jornada. Para dar clausura formal a esta cuarta y última jornada de actualización normativa, cedemos el pase al señor Pablo Hartel, subgerente de Documentación e Investigación Electoral, quien nos brindará unas palabras finales. Gracias, Ale. Nada, básicamente agradezco a todos los que han podido estar en algunas de las sesiones o incluso en las cuatro. Básicamente lo que nosotros buscábamos era poder actualizar la información al personal de la OMPE, ya que consideramos que son ustedes los primeros voceros también que vamos a tener para el proceso electoral, ya que siempre ocurre que alguien conoce a alguien que trabaja en OMPE y hace la consulta, y por eso creo que era importante todos poder mantenernos informados y hacer las consultas que todavía no tenemos con toda claridad en caras del proceso grande que se viene. Agradezco a las cuatro gerencias que nos han ayudado, a la GAJ, a Gobecor, a GITE y a Supervisión de Fondos Partidarios, particularmente a Flavio, a Carlita, Elisa, a Fernando y ahora a Luis y a Karina. Muchísimas gracias por sus exposiciones, en verdad. No son de mucha utilidad, creo que hay un montón de consultas, creo que desde nuestra subgerencia por lo menos vamos a tratar de igual aglomerar un poco todos los comentarios que han habido para también generar nuevas pastillas de conocimiento que iremos difundiendo, ver cuáles están los puntos flacos hasta ahora y qué cosas debemos retomar de cara hacia el personal de la OMPE, pero también hacia la ciudadanía en base a todo lo que ustedes nos han podido compartir. En las sesiones han asistido más de 125 colaboradores, así que para nosotros es un montón de gente que se está informando, han habido un montón de preguntas y agradecemos todo lo que ustedes han hecho, todo el apoyo, el tiempo brindado y esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y ya saben que en verdad para cualquier otro tipo de consulta que ustedes puedan tener, también estamos nosotros para resolverlo. Por ahí hubo una consulta sobre dónde podían tener las presentaciones. Lo que vamos a hacer, creo que es generar un espacio en el intranet para tenerlo y que cualquier persona pueda ubicar la información que necesite, ya que uno nunca sabe cuándo se le puede hacer la consulta a otro personal de OMP. Así que nada, no les quiero quitar más tiempo, agradezco el espacio, agradezco la participación y a todos los ponentes todo su esfuerzo y al equipo también de educación electoral que son los que han hecho esto posible. Así que les agradezco y te paso, Ale, porque creo que hay que responder un par de encuestitas. Muchísimas gracias. Correcto, sí. Muchísimas gracias, Pablo. Nuevamente, muchísimas gracias a ambos expositores. Por favor, antes de salir de la sala, les vamos a compartir a través del chat un enlace de formulario de asistencia. Asimismo, también hay unas 4 preguntas que por favor les solicitamos que lo puedan responder. Agradecemos por favor que lo puedan completar antes de retirarse de la sala.
Les solicitamos, por favor, que puedan ir contestando el enlace que se ha compartido. Nuevamente lo vamos a reenviar.
Bueno, les solicitamos nuevamente que por favor puedan completar el enlace, el cuestionario y la asistencia, por favor. Bueno, con esto damos por concluidas esta jornada de actualización normativa. Agradecemos profundamente a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, así como a la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional y a la Gerencia de Asesoría Jurídica por su participación y valiosos aportes para la realización de este evento. Los esperamos en una próxima jornada. Muchísimas gracias con todos y todas.